tengo aquí abierto en el... en documento de nuestro ejercicio, así que vamos a revisar algunos de estos, vamos a volver a hacer algunos de estos con nuestra pizarra para que sí les salga un poco más sencillo. Entonces el primero que vamos a resolver es nuestra función que es x al cuadrado. Este está en los ejercicios del 8 de septiembre en la página 60 de nuestros apuntes. X al cuadrado más 3, todo esto elevado al cubo. Bien, entonces lo que debíamos hacer era escribir esto como una composición de dos funciones. Aquí podemos identificar inmediatamente la función externa, que es g, que nos la dice este exponente, que es lo que está más afuera, y por otro lado tenemos nuestra función interna, la h, que es lo que está dentro del paréntesis siendo elevado a ese exponente. Entonces, en este caso vamos a tener que g es la función x al cubo, porque eso es lo que está haciendo ese exponente, elevar al cubo, y h, mi función interna, es todo lo que está adentro de esto, que es x al cuadrado más 3, todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar, una vez que tenemos identificadas cuáles son esas funciones, encontrar las derivadas individuales. La derivada de g es 3x al cuadrado, y la derivada de h es 2x. Bien, entonces la derivada de g, por la regla de los exponentes, baja el 3, pasa multiplicando y se le resta 1, 3x al cuadrado, y este por la regla de los exponentes también baja el exponente, y este al ser una constante desaparece, la derivada es 0. Así que tenemos que esas son las derivadas individuales de cada una de las funciones. Por lo tanto, para encontrar la derivada total de esta función compuesta, que va a ser df a dx, seguimos esta regla. Ponemos todas las derivadas y va a ser 3x al cuadrado, pero en vez de ser x al cuadrado, lo que se tiene que poner es la expresión original de h. Porque fíjense que aquí dice eso evaluado en h, o sea, va a ser 3x al cuadrado más 3 al cuadrado, x al cuadrado más 3 y todo eso al cuadrado, multiplicado por la derivada de h, que es 2x. Y una vez que ustedes tienen escrito eso, pueden juntar términos semejantes. 3 por 2 va a ser 6x por x al cuadrado más 3 y todo ese paréntesis elevado a 2, donde entonces obtenemos el mismo resultado que habíamos obtenido en los ejercicios el ejercicio que teníamos escrito en nuestros apuntes de manera digital. No estamos haciendo algo nuevo acá en cuanto a contenidos, pero sí estamos haciendo algo nuevo en cuanto a metodología. Bien, puede ser que a una buena parte del curso les salga más sencillo a entender de esta manera, por mucho de que mi letra nunca va a ser tan buena como la que aparezca en los apuntes, pero sí aquí al estar haciendo los ejercicios paso a paso y ustedes viendo cómo avanza el flujo del ejercicio, y además teniendo en consideración que aquí puedo usar fácilmente 3 colores distintos, puede que se le haga más fácil entender el ejercicio. Bien. Déjenme un mensaje en el chat si es que ustedes consideran que se les hace más sencillo entenderlo de esta manera o les basta de la otra manera. Bien, de todas maneras vamos a tener algunas clases híbridas en las dos clases de hoy al menos para que quede bien claro cómo se aplica la regla de la cadena. Vamos a trabajar con la pizarra. Bien, por ejemplo, Benjamín Cáceres dice, es más sencillo la pizarra. Sí, también creo que hay un factor psicológico de ver, efectivamente, el profe está ahí en la pizarra, estoy en una clase de verdad. Lo que puede ayudarles entonces con su concentración. Bien, puede llamarle la atención que aquí aparezca una derivada en función de h, en vez de una derivada en función de x. Pensé algunas maneras más o menos sencillas de explicar esto, y ustedes pueden hacer es llamarle a esto, lo que está aquí adentro del paréntesis h, entonces esta función es h elevado a 3. Si ustedes hacen la derivada con respecto a h, o sea, df a dh, eso va a ser 3h al cuadrado. Y después si devuelven el cambio, que a eso le habían llamado h, llegan a esta expresión de aquí. Por eso a veces se escribe esto como derivada en función de h.
pero no dejen que eso les confunda, simplemente derívenlo en función de x y después reemplazan el valor de h ahí. Denme un momento, vuelvo enseguida, aquí está. Ya, súper. Entonces este es un ejemplo de la regla de la cadena con una función que es una exponencial. Ustedes de hecho pueden comprobar que desarrollando esto al cubo y esta multiplicación de acá, ustedes llegan a lo mismo. Bien, porque esto si ustedes lo desarrollan, esto va a ser x elevado a 6 más 9x elevado a 4 más 27x al cuadrado más 27. Y si ustedes lo derivan, deberían obtener lo mismo que obtienen la multiplicación de acá, que esto sería 6x por x a la cuarta más 6x al cuadrado más 9. Y si se multiplica, sí van a llegar a lo mismo. 6x elevado a 5 más 36x al cubo más 54x. Entonces, si se fijan aquí, el 6 baja y queda 6x elevado a 5. Esto va a quedar como 36x elevado al cubo. Y esto queda como 54x, que es esto de acá. Así que en este caso, no era necesario que lo derivaran por la regla de la cadena, por lo mismo les digo muchas veces que estos son ejemplos de juguetes para partir. Bien, vamos a hacer entonces ahora uno un poco más complicado, como el siguiente, que está en la página 61, donde tenemos una raíz. Bien, así que voy a partir borrando esto. La fórmula la voy a dejar ahí, y voy a borrar de esta parte de acá. No es necesario que ustedes copien todo esto porque, como les decía, el desarrollo de esto ya está en el archivo digital y lo pueden ver ahí cuando sean. Ya. A ver. No entiendo el resultado. El 3 se multiplicó con el 2x. Sí. Muy buen punto. Aquí teníamos 3 veces x al cuadrado más 2 elevado a 2 por 2x. Y lo que hice fue, claro, como todo esto se está multiplicando y la multiplicación es asociativa, conmutativa, lo que quiere decir que no importa, bueno, las dos, asociativa y conmutativa, que no importa en qué orden multiplique, lo que hice fue multiplicar 3 por 2x por x más 2 al cuadrado, y este 3 por 2x es 6x. Donde queda entonces de esa manera. Bien. Ya, entonces, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Yo voy a copiarlo por este lado de acá, donde tenemos que nuestra función f era la raíz de 1 menos x más x al cuadrado. Era eso, ¿cierto? Sí, 1 menos x más x al cuadrado. Entonces, habíamos identificado que la parte de afuera era una raíz, por lo tanto, mi función de afuera era raíz de x, y mi función interna era todo lo que estaba dentro de la raíz. H de x es 1 menos x más x al cuadrado. Entonces, lo que teníamos que hacer ahora era encontrar las derivadas individuales de cada una de estas funciones. La derivada de una raíz es 1 partido en 2 veces la raíz. Una fórmula que ustedes ya quizás se sepan de memoria, si es que no se la saben. Vimos ayer una técnica para encontrarla usando el hecho de que la raíz es un número elevado a un medio, y la derivada de h, nuestra función interna, en función de x, esto va a ser 0, menos 1 más 2x. Bien, porque esto es una constante, su derivada es 0, esto es x, su derivada es 1, pero como tiene el signo menos adelante, su derivada va a ser menos 1, y la derivada de x al cuadrado es 2x. Ahora entonces tenemos que armar la regla de la cadena. Eso significa entonces que la derivada de mi función completa va a ser la derivada de la función externa, que era 1 partido en 2 veces la raíz, pero la raíz no de x, sino que la raíz de h. Entonces eso se queda igual por la derivada de la raíz interna, que era el 1 menos 2x. Consolidando todo entonces y intercambiando el orden de esto para que nos quede positivo, va a quedar 2x menos 1 dividido en 2 veces la raíz de 1
menos x más x al cuadrado. Ese es entonces cómo termina nuestra función, cómo termina nuestra derivada. Y eso es entonces, a ese resultado no se puede simplificar de ninguna manera, así que llegamos ahí queda el resultado y no hay mucho más que hacer. Bien. Ya. Preguntas. Veo ahí que Paolo está sacando cuentas intentando seguir viendo lo que estoy haciendo. Preguntas. Aprovechen de preguntar si es que tienen alguna duda, escriban por el chat o pueden levantar la mano y yo les activo el micrófono en caso de que tengan alguna duda que quieran expresar por esa vía. Yo les doy algunos minutos para que, si es que quieren copiar, copien, pero como les he dicho, no es fundamental que lo hagan porque esto ya está anotado en nuestro documento digital. Simón Muñoz dice, ¿la derivada de la raíz de x siempre será 1 partido en 2 veces raíz de x? Sí. Sí, esta es una de las reglas de derivación, de hecho, que lo encontramos usando la definición de límite, usando la regla de la potencia. ¿Bien? ¿Qué significa 1 menos x más x al cuadrado? Es lo que está dentro de la función de nuestra función original. ¿Bien? Y por lo mismo era una de las funciones que iba a estar dentro de nuestro problema de la regla de la cadena. No es que signifique nada, todavía no le hemos dicho que significa nada, son solamente objetos abstractos sin significado que simplemente nos van a servir para realizar algunos de estos ejercicios. Vamos a pasar entonces en un momento a hacer uno de los ejercicios, un ejercicio siguiente que es el que tiene logaritmos, ¿bien? Que es el que está en la página 61, perdón, de nuestros apuntes, abajo de este ejercicio. Voy a copiar por mientras la función del lado de allá. Bien, entonces la tercera función... tenemos una pregunta. Ya. No era ninguna pregunta. La tercera función que tenemos es entonces la función... No quepo yo y la pizarra. Voy a tener que achicarme un poco o creo que puedo sentarme acá. Ahí sí. Bien, entonces la tercera función que tenemos es la función logaritmo natural de raíz de x más 3, que es esta que está acá. Entonces, para esta función, lo que debemos identificar es, al igual que antes, nuestra función interna y nuestra función externa. Nuestra función externa es la que está abrazando a todo lo que es el logaritmo natural de x. Y la función interna es, entonces, la que va adentro del logaritmo, que es raíz de x más 3. Fíjense que el 3 no está dentro de la raíz, sino que está fuera de la raíz, porque la rayita de arriba de la raíz termina en donde está el x. Ya. Bien, entonces se encuentran las derivadas independientes de cada una de estas funciones, al igual que antes. La derivada del logaritmo natural de x es derivada de g con respecto a x es 1 dividido en x, que al igual que antes, que la derivada de la raíz, esto es algo que siempre se cumple. La derivada del logaritmo natural siempre es 1 partido en x. Mientras que la derivada de esto va a ser la derivada de h respecto a x, que es 1 partido en 2 veces la raíz de x. Creo que me sale más cómodo quedarme de este lado para escribir. Sí, definitivamente me queda más cómodo. Entonces,
la derivada de la función completa, la derivada de la función compuesta, va a ser el 1 partido en x, negro. Uno partido en x, pero en vez de poner x, ponemos nuestra función h, o sea, 1 partido en raíz de x más 3, multiplicado por la derivada de mi función interna. 1 partido en 2 veces raíz de x. Aquí entonces podemos multiplicar usando las propiedades de la multiplicación de fracciones. Se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces me va a quedar 1 en el numerador y en el denominador va a quedar 2 raíz de x por raíz de x más 3. 2 veces raíz de x por raíz de x es solamente x más 6 veces la raíz de x, donde el 2 se multiplica por el 3 y nos da 6, y 6 veces raíz de x. Así que esa es toda la derivada de nuestra función. Que es nuevamente el mismo valor que habíamos encontrado en nuestros documentos digitales, sí, exactamente el mismo. Bien, recuerden que aquí lo que hicimos fue multiplicar este por este y ese por después por el menos 3, por el 3. Perdón. Bien, eso nos da entonces esto de acá. Si es que ustedes estuvieran resolviendo esto en un ejercicio evaluado, este paso, pasar de acá a acá, es yo creo el que tiene menos puntaje de todos. Bien, me interesa que entiendan bien cómo calcular las derivadas individuales y cómo armar todas las reglas de la cadena completa, pero hacer la simplificación final es, yo creo que al menos para esta parte de la materia, es lo menos irrelevante, lo menos interesante. Bien, me interesa mucho más que sepan cómo hacer bien las otras partes del ejercicio. O sea, sin duda esta es una habilidad deseable que yo esperaría que ustedes tengan. Sin embargo, no es el objetivo principal del curso en este momento. Bien, ya vimos entonces una raíz, un logaritmo, una potencia. Vamos a ver ahora una exponencial. Les voy a poner aquí la función y les voy a dar un par de minutos para que ustedes la desarrollen. Bien, voy a dejar esto acá. La función nueva, que es la que vamos a trabajar. Voy a dejar eso ya nomás. Es la que aparecía en la prueba. ¿Bien? La que aparecía en la prueba, que era e a la elevada menos x al cuadrado. Mi temporizador justo. Entonces aquí ustedes tienen que preguntarse cuál es g y cuál es h. Les dejo entonces algunos minutos para que trabajen en eso y luego lo revisamos. Por supuesto que si tienen cualquier duda me pueden preguntar. Ahí sí. En el caso de las funciones exponenciales, la función externa va a ser siempre la exponencial a la que está siendo elevada otra función que va a ser la función interna. Bien, entonces eso significa, perdón, que en este caso, plumón negro y plumón rojo, mi función g, mi función externa va a ser e elevado a x, fíjense que siempre es la base de mi exponente, de la función exponencial, y la función interna es el exponente de la función, menos x al cuadrado. El siguiente paso era entonces encontrar cuáles son las derivadas de estas funciones individuales. Bien, que ese es el siguiente paso que yo espero que ustedes puedan responder. ¿Cuál es la derivada de e a la x y cuál es la derivada de menos x al cuadrado? Al igual que con las otras funciones, e a la x tiene una derivada conocida que ustedes pueden buscar en su tablita de derivadas o si es que la recuerdan, mejor aún. Pero yo diría que es la derivada más sencilla de todas.
Vamos a borrar entonces lo del ejercicio anterior. La derivada de entonces g es elevado a x. Esta derivada es la misma derivada, o sea, la misma función. Recuerden que e a la x, cumple con ser la única función que es su propia derivada. Mientras que la derivada de h, que es menos x al cuadrado, va a ser menos 2x, porque baja el exponente y se le resta 1. Bien. Por lo tanto, vamos a tener aquí la derivada completa. La derivada de f respecto a x va a ser mi derivada de la función externa e elevado a x, pero evaluado en mi función interna, e elevado a menos x al cuadrado. Si es que se fijan, muchas veces la función vuelve a aparecer de alguna u otra manera, sobre todo en las exponenciales o en las raíces, multiplicado por la derivada de la función externa, por menos 2x. Bien, perdón, me equivoqué, usé el otro plumón rojo. Por menos 2x, así que cuando multipliquemos estos dos términos, bueno, no hay mucho que hacerle, lo único que se va a hacer es reordenar menos 2x a la menos x al cuadrado. Así que entonces esa es la derivada de nuestra función y es lo que ustedes usaron para, lo que me di cuenta que varios de ustedes usaron para encontrar cuál era la forma de la gráfica de la derivada de esta función, en la evaluación que tuvimos hace poco. Si quieren un problema interesante, intenten encontrar la derivada de esto. Porque para hacer eso, y de hecho vamos a comenzar a ver, yo creo, la próxima semana problemas de este tipo, esto se complica un poco más, porque antes de usar la regla de la cadena, tienen que usar la derivada de un producto acá, porque aquí se están multiplicando dos funciones, y en una de esas funciones ustedes tienen que usar la regla de la cadena. Un problema bien entretenido, bien interesante. Que sé que una buena parte del curso podrá disfrutar. Bien. Entonces veamos qué otros ejercicios teníamos aquí en nuestros apuntes. Nada más del otro mundo, nada mucho del otro mundo. Hay veces en que algunas derivadas van a parecer complicadas, pero no lo son tanto. Como por ejemplo, otra que aparecía en la evaluación, la que yo les dije que no era materia que habíamos visto todavía, pero sin embargo, mágicamente una gran parte del curso lo respondió bien. Que era la función logaritmo natural de 2 menos x. ¿Qué pasa con esa función? Cuando ustedes la deriven, va a ocurrir que en la derivada de la función de adentro va a aparecer solamente un signo menos. No, esa derivada no es tan complicada de encontrar por la regla de la cadena. De todas maneras la vamos a hacer. En este caso la función externa es logaritmo natural de x y por lo tanto, como ya vimos, su derivada era 1 partido en x, mientras que la función externa, la función interna, perdón, y función h es el argumento del logaritmo, y esta derivada es menos 1. Así que no le va a agregar mucho algebraicamente a la función, pero sí lo que va a hacer es cambiar el signo de la derivada. ¿Por qué es menos 1? Porque si se fijan aquí hay un menos x. Entonces la derivada de esta función va a ser igual a lo siguiente. Vamos a borrar la que teníamos acá. Va a ser la derivada de 1 partido en x elevado en la función 1 partido en 2 menos x por la derivada de la función interna, que es menos 1. O sea, va a ser menos 1 partido en
2 menos x, o equivalentemente, si ustedes prefieren dejarlo con la menor cantidad de signos posibles, 1 partido en x menos 2. Sí, 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 sí. Bien. Súper. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer en esta parte de la materia, en regla de la cadena? Asumiendo que por su falta de preguntas ustedes entendieron la materia bastante bien. Lo que nos falta hacer es hacer ejemplos un poco más complicados donde tengamos, aparte de combinar funciones usando una composición, tengamos que además usar la regla de la cadena en combinación con algunas de las otras reglas anteriores, como regla del producto o regla del cociente, o, y esto yo creo que lo vamos a dejar para nivel de problema tipo desafío, hacer una función que tenga dos composiciones. Bien, por ejemplo, ¿qué pasa si yo fuera un ser humano desagradable y les pidiera encontrar la derivada de esto? Bien, aquí hay una función compuesta, en un momento si no te pongo un micrófono, que es logaritmo natural, que se compone con esta de acá. Pero adentro de esa función hay otra función compuesta, que es esta, porque tiene una raíz y una potencia. La voy a dejar ahí en caso de que ustedes quieran analizarla y ver cómo se encuentra esa derivada. Véanla después la respuesta en Wolfram Alpha para que ustedes puedan identificar si es que lo estaban haciendo bien o no. Okay, vamos a ver entonces. Simón Muñoz, ahora puedes activar tu micrófono. Hola, profe, una duda simple nomás, es que estaba viendo, por ejemplo, que dice ahí, bueno, la fórmula de la regla de la cadena es básicamente la derivada de g con la derivada de h, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa ese h, ese entre paréntesis h, Ah, hx? súper. Que no, Ese de ahí quiere decir que cuando tú encuentras la derivada de g, por ejemplo esta de acá, tú lo evalúas en h. ¿lo multiplico Entonces, con h? no lo multiplicas, lo evalúas. ¿Qué quiere decir? Tu derivada es una partida en x y eso tú lo consideras como si fuera una función. Y esa Ya. función tú la evalúas en h, o sea, tú reemplazas donde está la x de la derivada de g, tú reemplazas el 2 menos x. Ah, ya, ¿Sí? eso era lo único que necesitaba saber. Todo lo que hicimos las otras veces, y aquí queda el ejemplo que está anotado en la pizarra, es que es 1 partido en x evaluado en 2 menos x. Por eso aquí no ponemos el 1 partido en x solamente, sino que ponemos 1 partido en 2 menos x, que era la forma de mi función interna. Super. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer de cómo nos vamos a complicar es quizá poniendo más funciones compuestas, como esa de ahí, poco probable, pero quizá avancemos lo suficiente para eso. Otra manera en que podemos complicarnos es ver funciones compuestas, como por ejemplo esta que habíamos visto antes, que era x al cuadrado más 3, creo que era así, elevado a 3, dividido en x. Eso quiere decir que tenemos que combinar regla del cociente con regla de la cadena, o multiplicación con regla de la cadena. ¿Qué pasa si tenemos otra función que va a ser x por e elevado a menos x al cuadrado, como la que teníamos recién? Bien, esta es parecida en realidad a la que teníamos recién. No exactamente. Entonces lo que vamos a hacer en la hora de la tarde es continuar viendo algunos ejemplos de la regla de la cadena. Yo les voy a pedir que ustedes participen de manera un poco más activa en la sesión de la tarde para que después eventualmente pasemos a ejercicios un poco más complicados como eso. La evaluación de esta parte de la materia, que va a ser nuestra segunda evaluación del semestre en este ramo, va a ser el día, y les confirmo el tiro, el día 6 de octubre, bien, o sea, en 2 semanas más, y lo que vamos a hacer es, al igual que antes, yo les voy a dar las 2 horas del electivo para resolverla, pero nada más que eso, bien, más allá de eso va a ser considerado entrega con retraso, a diferencia de las otras veces anteriores, bien.
va a estar, por supuesto, hecha teniendo en consideración cuánto tiempo les toma a ustedes resolver la materia, así que, o sea, los ejercicios, así que va a ser breve. Bien, ¿qué ejercicios vamos a resolver durante la tarde? Y los voy a anotar acá para que, si es que ustedes tienen algún ánimo, tiempo, ganas de hacerlo en este ratito, lo intenten resolver. Y yo los voy a dejar anotados acá. Lo que vamos a resolver entonces es lo siguiente. Entonces voy a anotar acá ejercicios. Resuelva usando la regla de la cadena. Ahí sí. Entonces voy a anotar algunas funciones. 1, 2, 3, 4. Aquí me faltó poner que esa era la función. La tercera va a ser una raíz. Encontrar también la derivada. Fíjense que es una raíz cúbica, no es una raíz cuadrada, así que no es la misma fórmula. Y la última va a ser esa de ahí. Pero ahora les voy a pedir que encuentren la segunda derivada. Bien, porque ya teníamos la primera derivada, voy a pedir a ustedes que encuentren la segunda derivada. Recuerden que eso significa este numerito que ponemos acá, encima de la primera D y de la X, significa encontrar la segunda derivada. Vamos a poner acá. Segunda derivada. Así que eso vamos a hacer en la hora de la tarde, después de la hora de las 2. Si es que ustedes tienen, por supuesto, ganas y ánimo de hacerlas excelentes, si no, no se preocupen, las vamos a resolver dentro de esa hora. ¿Okay? También les voy a dar los últimos minutos de la clase que quedan ahora para que ustedes intenten resolverlas. Si es que quieren partir por la que yo considero más sencilla, creo que es esta de acá, la número 2. Luego la 1, la 3 y la 4. Y recuerden que si las hacen en este rato, ustedes tienen una oportunidad de revisar en la página de Wolfram Alpha si es que lo que estaban haciendo era correcto o no. Bien. Eso, jóvenes. ¿Dudas con respecto a la materia de esta clase de la regla de la cadena o de alguno de los ejercicios que resolvemos? Aprovechen de preguntar ahora. Recuerden también darme sus comentarios si es que les acomoda este estilo de clase con la pizarra o no, o si es que hay algo que podamos mejorar, si es que piensan, sí está bien, pero creo que hay algo que se puede mejorar. Adelante, por favor, cuéntenos. Si no tienen más dudas, dado que... Un momento. Ya, súper. Sí, jóvenes, si es que no tienen más dudas, dejémoslo hasta acá, hasta el momento, y nos vemos en la hora de la tarde, a las 2 de la tarde. Vayan a descansar un ratito, a almorzar, en caso de ser posible, y nos vemos más rato. Que estén muy bien.